Muy buenos días, mis hermanos y amigos que nos sintonizan y que están aquí cada domingo. Bienvenidos a este culto dominical. Y vamos a empezar en esta mañana leyendo la palabra del Señor en el Salmo 51, 16, 13 o en la parte de atrás de sus ignarios en la lectura número 552. Y dice así la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y el Salmo 98, 1 al 4 dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantar salmos. Bienvenidos y vamos a tener una palabra de oración para que el Señor dirija todo el programa de este domingo. Señor, te damos gracias por esta mañana y te pedimos, Padre Santo, que tomes la dirección de todo lo que vamos a hacer, que sea para tu honra y para tu gloria. Padre, queremos pedir en este momento hacerte una petición especial por todos nuestros hermanos que están pasando por quebrantos de salud o aquellos que han perdido seres queridos, para que tú, Señor, les des consuelo, les des fortaleza y pronta recuperación. Amén. Y vamos a alabar el nombre del Señor con esta alabanza que se titula Tu fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. Vemos el nombre del Señor en esta mañana. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Grande es, Señor, tu fidelidad, y tus misericordias se renuevan cada día para con tus hijos. Buenos días, la lectura de hoy es en Mateo 4, del 12 al 25, que dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vino a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de quitar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que tu nombre tiene el poder. Yo necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Hazme un milagro aquí en esta hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de quitar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió.
Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que tu nombre tiene el poder. Yo necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Hazme un milagro aquí en esta hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la luz de vida, la fuerza que hay en mí. Tú eres el Hijo de Dios que me llevas a vencer. Señor, de todo en ti escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Hazme un milagro aquí en esta hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Hazme un milagro aquí en esta hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Resucítame. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosarnos Satán, por armas de haber, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor está aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla.
alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de ti, Señor. Permite, Señor, que podamos siempre ser agradecidos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana queremos pedir, Señor, por todas aquellas personas que han perdido seres queridos, por todas aquellas personas, Señor, que de una manera u otra están pasando por grandes dificultades, que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea con cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque en medio de todo este tiempo difícil en que estamos viviendo, tú has sido fiel, tú has sido misericordioso, tú has sido, Señor, proveedor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu protección que has tenido sobre cada uno de nosotros. Señor, también ponemos en tus manos a todos aquellos, la niñez que está, Señor, en riesgo a nivel mundial. Que tú, Señor, tengas misericordia de cada uno de ellos, de los niños, de los jóvenes. Que tengan, Señor, el pan de cada día. Que tengan, Señor, un lugar adecuado para vivir. Y sobre todo, Señor, que puedan recibir tu palabra. Que puedan, Señor, tener esa gozo, Señor, de tener a un Dios en su vida. También por todas aquellas personas que están trabajando, colaborando en la niñez, en la juventud de alto riesgo, Señor, ten cuidado de cada uno de ellos, que tu gracia, tu misericordia, Señor, les cuide y les guarde. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén en este día, que tú, Señor, suplas las necesidades de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos poner, Señor, cada día a través de nuestros hermanos, de nuestros pastores, a través de la radio, la televisión. Gracias, Señor, porque tu palabra todavía se puede escuchar. Gracias porque muchas personas en este tiempo han encontrado paz, han encontrado, Señor, la salvación de su alma. Gracias, Padre, por todas las cosas que de ti recibimos cada día. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana quería compartirles un pequeño testimonio. Y primero quisiera darle gracias a Dios porque el pasado 31 de enero me permitió cumplir un año más de vida. Y de verdad muy agradecido porque el 2020 fue un año, igual que para ustedes, de muchos aprendizajes, de muchas experiencias, de muchos sentimientos encontrados también. Y quiero dar gracias también al Señor por la vida de mis padres, porque hasta aquí Dios los ha cuidado, les ha guardado, les ha proveído, y también porque me ha proveído y bendecido con trabajo durante todo este tiempo. La verdad que muy agradecida con varios hermanos y muchos amigos que me escribieron, me llamaron, me enviaron mensajes, y hay un mensaje de parte del Señor que definitivamente confirmé al inicio de este año. Yo generalmente a cada año suelo ponerle un nombre. Le pongo un nombre al año pasado y evalúo personalmente qué aprendí, qué debo dejar de hacer, qué debo empezar a hacer. Y el Señor puso en mi corazón un versículo que está en el Antiguo Testamento, y yo creo en las diosidencias, y varias hermanas, amigas en Cristo, me enviaron ese mismo pasaje. Yo no les había dicho absolutamente nada, pero el Señor les puso en su corazón regalarme ese pasaje, y quisiera leerlo aquí con ustedes. Está en Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11, y en la Nueva Versión Internacional dice:
porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio de este año sin precedentes, definitivamente que Dios es claro de que Él tiene planes de bienestar para cada uno de nosotros y los recibo así, que Él tiene planes de bienestar y que definitivamente nuestra esperanza está basada y fundamentada en Él. Así que me alegro mucho de poder compartir con ustedes y de darle gracias a Dios por este año más de vida y agradecerle de antemano por todas las experiencias y las bendiciones que seguramente pues voy a estar viviendo a partir de este año nuevo que Él me ha permitido cumplir. Bendiciones. Levantemos un altar al Señor, pidiéndole que Él nos renueve con su poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Renuévame, Señor, restáurame con tu poder. Te quiero conocer.
Muy buenos días, hermanos. Esta mañana es de alto placer y un privilegio llevarle el mensaje a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de la Boca, nuestra congregación y hermanos. Es un gran privilegio. Esta mañana estaremos hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento y nuestra condición interior. Es importante este tema, muy importante. Me ha llevado a hablar de él, pero hablar del arrepentimiento unos 2 o 3 mensajes más. Es un tema muy importante, hermano. Bueno, oremos. Señor Padre, esta mañana te pedimos que tu palabra sea escuchada, que yo sea solamente un instrumento para llevar el mensaje a nuestra congregación y a todos los que nos escuchan. Te agradecemos todo, inmensamente todo, el mando que has mantenido sobre todos nosotros. Señor, protege a toda la congregación, a este país, a los líderes, pastores, y que esta mañana sea este mensaje de edificación para que podamos continuar, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos comenzar nuestro mensaje en el Nuevo Testamento, San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 9, hermanos. Dice así: arrepentíos o pereceréis. Capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sigue con la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este pasaje, al inicio, en el versículo 1 y siguientes, le llega una noticia de unas tragedias que habían pasado. Eran 2 tragedias. Una que había pasado a los galileos cuando estaban presentando sus sacrificios en el templo. En esa época Pilato era el gobernador y mandó a todos los soldados a asesinar a todos los galileos que estaban haciendo el sacrificio en el templo. Y la sangre de los mismos galileos que estaba en la tierra se mezcló con la de los animales. Y usted puede imaginar esta escena para los judíos tan serio y ritual que era hacer todas estas cosas, que esto sucediera, que se mezclara la sangre. Terrible esto. Pero entonces le plantean esto a Jesús en el sentido de que los que le habían conversado o le dan esta noticia pensaban que Jesús iba a decir que eso había sucedido porque estas personas eran unos pecadores y se merecían aquel castigo. Y se merecían más porque eran más pecadores que todos los demás. O eran pecadores peor que todos los demás.
Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? No. Él dice que no es por esa causa que eso sucedió. Eso no sucedió por eso. Sencillamente sucedió. Él no obligó ni dio instrucciones a Pilato para que enviara a sus soldados a asesinar a todos estos galileos. Ni eso significa de que ellos pecaron y que Dios inmediatamente toma justicia con todos los pecadores. Jesús le dice, no, no es así. ¿Y qué más le dice? Tienen que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Porque no hay otro camino. Porque el tiempo está volando en estos momentos, con esta pandemia, en estos momentos de crisis, que ha traído problemas, pero también ha traído rescates, ha traído algunas cosas buenas. Tenemos tiempo para examinarnos, para evaluarnos, a ver qué es lo que estamos haciendo en estos momentos con nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Entonces, Él le contesta a estos que estaban alrededor de Él, que eso no es porque el Señor mandó, no es un castigo, porque a veces pensamos que el castigo es inmediato, que cuando pecamos el castigo va a llegar de una vez. No es así. Él no dio instrucciones, no obligó a Pilatos a enviar a los soldados romanos a asesinar y a mezclar toda la sangre de estas personas con la sangre del sacrificio de los animales. Eso era terrible en estos momentos. Todos recordemos que Él le dice, arrepentidos. Y si nos recordamos, en el año 70, después de Jesucristo, los romanos acaban y destruyen Jerusalén y su templo, y miles de judíos murieron en esa época. Terrible, en el año 70. Esto es para que lo tengamos presente, porque el tiempo, el momento es ya. No podemos esperar cuando suceden estas cosas. Entonces Jesús le dice, no, todo lo contrario, eso no tiene nada que ver, que este es un castigo para los galileos por sus pecados o porque eran más pecadores que los que le habían contado la historia a Jesús, porque eso se lo cuentan, o sea, es una historia que le comparten, él no lo vivió, se entera en ese momento. Entonces los galileos están pensando, mira, a estas personas les sucedió porque sus pecados eran peores que los nuestros. ¿Y qué dice la Escritura? Veamos, revisemos un poquito más. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más y peores pecadores que todos los galileos? Y él le dice, os digo, no, al contrario. Él dice, no, al contrario. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Seguimos. En el versículo 4, también está la noticia de que habían muerto 18 personas cuando cayó una torre cerca del estanque de Siloé y quedaron muertos, los mató, los aplastó esta torre. ¿Y qué dice? En este caso, porque son dos casos que Jesús le señala, ¿pensáis que eran más culpables? Imagínense ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, igualmente. Entonces vuelve y le contesta lo siguiente, os digo, no, al contrario. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este mismo caso tampoco. Él no mandó a empujar la torre para que le cayera a las personas y quedaran muertas. Él no le dijo a nadie, él no participó en nada de estas cosas. Eso no tiene sentido. Por eso le dice no. No porque ellos son más culpables van a recibir este castigo. Es interesante, no. La justicia de Dios es diferente. La justicia del Señor viene de otras maneras. Son cosas que sencillamente suceden, pero Él no, porque estas personas sean más pecadores o más culpables que los demás, va a tomar esas medidas. Él no envió, vuelvo y repito,
a los soldados romanos al templo a asesinar a los galileos. Él tampoco envió a nadie para que la torre o empujaran la torre o destruyeran las torres de la base que estaba en construcción para que eso cayera sobre las personas y estas 18 personas murieran. Él no hizo nada de eso. Muy interesante que lo tengamos presente. No es que inmediatamente si hemos pecado no va a caer en la justicia de una manera. Y él dice, no, 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 al contrario. Lo que está diciéndole a estas personas es que se arrepientan. ¿Y qué podríamos hablar entonces del arrepentimiento, que es parte del tema que quiero tocar de alguna manera, como una introducción para ir analizando este asunto del arrepentimiento en nuestra conversión y en nuestro vivir, en el sentido ese? ¿Pero qué es arrepentimiento? ¿Qué puede ser arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de ruta a una ruta que si no cambiamos es un desastre. Entonces hay que cambiar de ruta, hay que cambiar de pensamiento, hay que cambiar de comportamiento. Entonces hay que cambiar y volverse a quién, al Señor. Hay que volver al Señor, porque hemos estado ¿qué? Fallando, hemos estado pecando de alguna u otra forma. Entonces, tenemos que arrepentir de nuestros actos, de alguna manera. No podemos continuar de esta manera si no nos arrepentimos. Es cambiar. Eso, meta, que viene de griego, la palabra metaneo, que es arrepentimiento. Meta significa después, que implica un cambio. Y nous es la mente. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio de conducta. Y en la mente está que reposa todo lo moral. Entonces, Jesús le dice, ¿por qué? Porque todas estas personas en Jerusalén estaban en otro camino. Estaban transmitiendo toda la ley, todo lo demás. No les importaba nada porque estaban haciendo y deshaciendo, y por eso él le plantea, no nos hables de que si estas personas murieron era porque eran más pecadores que nosotros. Ustedes tienen que arrepentirse y nosotros tenemos que, porque si no vamos a perecer. Es terrible, nos están confrontando. Ahora vamos a ver más adelante una serie de cuestiones que realmente nos preocupa y nos duele, en el sentido de que ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? No hacemos nada, o sea, seguimos nuestra vida normal, no cambiamos de rumbo, o tenemos un rumbo, pero no tenemos un rumbo correcto. No tenemos un rumbo correcto. Entonces, arrepentirse significa eso, cambiar de pensamiento, de conducta, de vida, de todas estas cuestiones, porque de lo contrario vamos hacia el desastre. El tiempo es corto. Vemos todo lo que está pasando. Han fallecido personas que todos nosotros conocíamos. Otros están enfermos. Increíble, increíble. De nuestro medio hay más de 5.500 personas que han fallecido y estamos como de la mayor tranquilidad. O sea, vamos perdiendo sensibilidad a estas cuestiones. Entonces, no podemos esperar ni estar dándole tiempo que lo hago después. Jesús dice, arrepentís. Pero él está diciendo ahora, ¿no? Entonces, ese arrepentimiento, ¿qué conlleva? ¿Qué realmente es lo que es? El arrepentimiento es algo doloroso, me duele, me da pesar, lloro a recordar lo que he hecho. Ese arrepentimiento, ¿qué significa? Confrontar, ¿verdad?, nuestra vida con el Señor. Podemos ver algunas cosas del arrepentimiento, como estas. Podemos ver estas que están aquí, que he anotado, ¿verdad? ¿Qué puede producir el arrepentimiento? ¿Verdad? Nos produce tristeza. Cuando nos arrepentimos de algo que hemos hecho, tiene un efecto en nuestro ser, nos da tristeza. También cuando nos arrepentimos de algo que está en contra de la voluntad de Dios,
significa también que tenemos que tener un cambio de dirección. No podemos seguir en lo mismo. Por eso, meta significa después un cambio, y de ahí tiene que haber un cambio de mente, de conducta. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir de la misma manera. Tiene que haber un cambio cuando realmente existe un arrepentimiento. Debemos recordar que el pecado, nuestras faltas, causan daños. Nos causa daño a nosotros, nos causa daño al tercero, al prójimo, a nuestra familia, todo lo que vamos haciendo que no va de acuerdo con la voluntad del Señor, nos va a lacerar, nos va a causar un daño muy grande. También tenemos que tener en el arrepentimiento como un cambio de mente, Tenemos que buscar si realmente estamos en esto, agradar al Señor. Ese es arrepentimiento. Si nosotros, toda esta conversión nuestra, ¿cómo se produce la conversión nuestra? Se produce por escuchar, cuando escuchamos ¿qué? El Evangelio, cuando escuchamos las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, nosotros le permitimos al Espíritu Santo que entre, nos convenza de todo esto, ¿verdad? Nos convence de que hemos actuado, no hemos actuado bien, estamos actuando mal, no es lo correcto ante los ojos del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a eso. Y después que nos ha llevado a reconocer todas nuestras faltas y todas nuestras cosas, entonces se produce ¿qué? El arrepentimiento. La conversión tiene dos elementos, el arrepentimiento y la fe. En estos momentos estamos hablando solamente del arrepentimiento. Si el Espíritu Santo me ha convencido a mí, ¿verdad? Tiene que existir un arrepentimiento y un cambio en mi vida, en mi conducta. Tengo que volver hacia atrás, tengo que volver a mejorar mi relación, a restaurar, a rectificar mi relación con el Señor de alguna u otra forma. Eso es arrepentimiento. Primero escuchamos ¿qué? El Evangelio. Oír el Evangelio. Una vez que nosotros estamos escuchando el Evangelio, hemos escuchado y permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y nos convence de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros errores, y lo vemos, y nos preguntamos cómo es posible que yo hice esto y esto, y dónde yo estaba, ¿verdad? Otro concepto es que mientras eso no suceda, andamos caminando por ahí, porque una persona que no ha tenido una conversión, ¿verdad? Y lee las Escrituras, no va a tener sentido. Yo recuerdo eso, a mí me pasó. Yo estudié la Biblia en la primaria, secundaria, en kinder y todo, pero bueno, están las historias de David, están las historias del Antiguo Testamento, de Moisés, los 10 mandamientos, de Jesús en la cruz, sí. Pero una vez que el Espíritu Santo nos abre nuestros ojos, nuestras mentes y corazones, entonces como comenzamos a entender muchas cosas por oír el Evangelio. Otro punto, dentro del arrepentimiento, ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar, ustedes, todos nosotros, ¿verdad? Estamos enfrente del Señor Jesús. Bueno, vamos a poner todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, todo lo que tengamos en nuestra vida, y lo colocamos en la mesa. Y dejamos que el Señor, ¿verdad?, diga con qué nos vamos a quedar y qué cosas va a quitar o a retirar. Esto es como una parte de que estoy cediendo. O sea, no es mi voluntad, que es lo que yo tengo. No nos vamos a llevar nada cuando nos vamos de este planeta. Entonces, si ponemos todas las cosas en una mesa, enfrente del Señor Jesús, todo lo que yo tengo, todo, lo ponemos en una mesa. Llamemos todo, inversiones, llaves, carros, joyas, todo lo que me gusta, mi hobby, mis pasiones, y lo otro lo voy a colocar en la mesa. Los colocamos en la mesa, hermano. ¿Y por qué no dejamos que
Él es el que decida. Bueno, es una cuestión muy difícil porque estamos tan apegados a tantas cosas. Entonces, sacudirnos y dejar ciertas cosas es difícil, pero eso sería un buen ejercicio de estar enfrente del Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí está todo lo mío. Dime tú, usted decida qué se queda y qué se va. Segurito que el resultado nos va a doler mucho, pero así es, ¿verdad? Hay que buscar y agradar al Señor, ¿verdad? No, el arrepentimiento implica que me da pesar, me da dolor, me da pena, ¿verdad? El pecado me da pena, ¿verdad? Cometido. Tiene que haber una razón, o sea, tiene que haber un dolor, un efecto en nuestro ser, y parte de eso es que no da dolor, no da pesar, ¿verdad? Otro aspecto del arrepentimiento en nuestra vida, y que tiene que ser, todo es crucial e importante, es que tenemos que cesar o dejar de hacer, ¿verdad? Todos los actos pecaminosos que anteriormente hemos efectuado. Se tiene que detener, se tiene que parar. No se puede seguir en el mismo aspecto porque entonces no ha existido un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento digno, ¿no? Frutos dignos del arrepentimiento no ha existido, porque me he convertido, pero estoy igualito, sigo en lo mismo. O la mitad sí, la mitad no. Pero también recordemos que todos los días andamos en este caminar y todos los días cometemos errores, pecamos, y hay que probar, hay que arrepentirse y hay que volver a tomar la senda, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ver dos ejemplos de arrepentimiento que están en las Escrituras? Hay muchos, hay otros más, pero nada más que he tomado dos. Uno es de David y el otro es el de Pedro. Podemos buscar en nuestros hogares donde estamos el Salmo 51. En ese Salmo 51, David muestra todo su dolor y su arrepentimiento por haber cometido adulterio y asesinato. Todos recordamos que en 2 Samuel, enfrente de Natán, él dice, yo he pecado contra Jehová. Y Natán le dice, eso ha sido perdonado y no moriréis. Pero entonces hay un dolor. Él reconoce que él ha pecado, él reconoce que ha cometido adulterio y asesinato, porque todos recordamos que él envía al esposo de, ¿sabes? A el frente, a la guerra, para que fuera asesinado, y él entonces tomar a su esposa. ¿A dónde llegan las cuestiones? Dos cosas, David, ¿verdad? Y todos sabemos la vida de David, ¿verdad? Adulterio y asesinato. ¿Pero qué dice el Salmo 51? Veamos. El Salmo 51 dice lo siguiente, ¿verdad? Dice el encabezado, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ya tenemos el contexto de que David confiesa su pecado contra Jehová, adulterio y asesinato en frente de Natán. Y Natán le dice, no morirás, tus pecados han sido perdonados. Pero en este salmo vamos a ver qué produce el arrepentimiento, qué es lo que dice David, el rey David, aquel que venció a Goliat, increíble. Dice lo siguiente, ¿verdad? 51. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dice lo siguiente, David le dice,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, ¿verdad? Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, ¿verdad? Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Repito el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás, mi oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sugiero y le recomiendo volver a leer este precioso salmo porque vemos el arrepentimiento de David, cómo se expresa en este salmo. Una persona constrita, pesar, con dolor, ¿verdad? En lo más profundo de su ser, sabiendo todo lo que había cometido. O sea, en este salmo precioso deberíamos leerlo varias veces esta semana. Ahora pasemos al otro caso. El otro caso es el de Pedro. Pedro, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Todos recordarán, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? ¿Verdad? Pedro le pasó lo siguiente, ¿verdad? Dice la palabra así. En Lucas 22, 6:1 y 6:2 dice lo siguiente de Pedro. Ya vimos el ejemplo de arrepentimiento de David.
Ahora veamos otro ejemplo, el de Pedro. Dice así, ¿verdad? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se puede, cuando lloramos amargamente, con un dolor, lo que hemos tenido pérdida de seres queridos, fallecimientos, otros tipos, nuestro correr. O sea, lloramos. Pero esto es amargamente, o sea, un pesar y un dolor y un arrepentimiento. Porque este es un ejemplo de arrepentimiento dentro de su ser que nos podemos imaginar que debe haber sido llorar amargamente. Esas lágrimas deben haber salido amargas, dolorosas, que no podía contener porque se arrepentía de no haberle creído al Señor Jesús, ¿no? Entonces no le creyó y ahora se arrepiente, le da un dolor y llora, un pesar, un remordimiento. Y es un ejemplo del arrepentimiento. Todos nosotros debemos arrepentirnos en un momento dado de todas las cosas que hemos hecho, errores hemos cometido y vamos a seguir cometiendo. Pero debemos cesar, debemos detenernos en seguir con estas conductas pecaminosas. Vemos a David, el sufrimiento de David, arrepentido de lo que había hecho en su momento. ¿No? Hay más ejemplos, pero me llama la atención estos dos por razones de tiempo. Entonces, hermano, hay que arrepentirse de nuestros pecados pasados. No es que tenemos que estar con un letrero y todos los días en esta situación, porque Él nos perdona, ¿verdad? Él nos perdona. Pero debemos arrepentirnos, debe causarnos un dolor interno, pesar, ¿no? Un llanto amargo. Todas las cosas que no hemos hecho, que no están de acuerdo. Y seguimos, ¿no? Lloramos y seguimos. No nos vamos a quedar ahí. Nos levantamos y seguimos. Dios es justo. Tenemos un abogado y seguimos, ¿no? Porque así es la vida. Tenemos que continuar. Entonces, sigamos ahora con la parte de Lucas 6 en adelante, ¿verdad? Lucas 13, versículo 6. En esta sección se habla de la la higuera estéril, que es una parábola. Las parábolas no son cuestiones éticas, son diseñadas para que nos toque, que nos llegue, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces aquí, esa es la función de la parábola. Entonces, aquí nos encontramos con un aspecto demandante y serio en nuestras vidas espirituales. Muy serio, ¿no? Siempre hemos hablado de la gracia, del perdón, de la conversión, pero es que una vez cuando entramos en el camino del Señor, hay demandas, nos exigen demandas. Aquel que dio la vida por ti en la cruz quiere también frutos tuyos. Él dio la vida por nuestros pecados. Pero no es que ya, pues, listo, pues ya yo estoy perdonado. Esto es como un caminar. Esto es como un vivir. Estamos tan enredados en subsistir, en que no nos toque el virus, lo demás, de reincorporarnos económicamente, de mantener nuestros sustentos y todo lo demás, y entonces vamos olvidando. Vamos olvidando. La situación ha expuesto muchas dificultades, pero muchas cosas muy buenas, y ha rescatado otras. Entonces, durante esta pandemia, la pandemia no es una peste, como dicen algunos. Peste es otro significado. Sencillamente, la pandemia es una cuestión que llegó sin aviso, sin nada, y estamos, pues, pagando el precio de esta situación. Tampoco quiero hacer aseveraciones proféticas en este sentido. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que rectificar.
¿verdad? Necesitamos ¿qué? Un cambio de mente, ¿verdad? Volver a nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Agradar al Señor, dejar de hacer las cosas que no nos convienen, porque ese es un camino que lleva a perdición y a muerte. Pero ¿qué dice esta parábola de la higuera estéril? Interesante, extremadamente interesante. Dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. En Mateo 3:8 dice lo siguiente, dad frutos dignos del arrepentimiento, ¿verdad? Frutos dignos. Eso estamos preparando para la segunda parte de este mensaje del arrepentimiento, que es frutos dignos. También se puede hablar, que no estoy no muy de acuerdo, pasos para el arrepentimiento. Bueno, eso se ve un poco muy complicado, muy exquisito. He escuchado testimonios de personas, de pastores, que su conversión y su arrepentimiento fue de una vez. Increíble, ¿no? Que tenían una vida, pasaron por fuera de una iglesia, escucharon las alabanzas del evangelio y una conversión. Rectificaron, cambiaron su vida inmediatamente, de ahí en adelante. Eso también sucede, pero eso lo vamos a tocar en el próximo mensaje, ¿no? El verdadero arrepentimiento, los frutos dignos del arrepentimiento. Pero mientras veamos aquí qué es lo que nos está demandando el Señor. El Señor nos está demandando frutos. Yo di la vida por ti. ¿Qué tú estás haciendo? Te puedo esperar. Por eso la parábola de la higuera estéril. Te puedo esperar. Porque la higuera, una vez sembrada, hay que esperar 3 años. Eso está en Levítico. 3 años, pasan 3 años que no la toques, ¿no? Para que ella pueda producir. Y este señor, el dueño de la higuera, había ido 3 años. O sea que estaba cansado de ir y no había producido absolutamente nada. O sea que ya llevaba 6 años y esta higuera no producía nada, absolutamente nada. Y el Señor dice, bueno, si no produce nada, vamos a utilizar la hacha, vamos a cortarla y vamos a quitarla, porque está utilizando parte de los elementos, de las sustancias alrededor, porque consumen mucho de lo que está a su alrededor y es por el gusto. Entonces mejor quítala y pongamos a alguien, ¿verdad? Otra higuera que sí va a producir frutos. O sea, la vida del cristiano nos exige frutos dignos del arrepentimiento. Entonces le dice el Señor, córtala. Así nos plantea el Señor con nosotros mismos. Si no tenemos frutos, nos van a eliminar, nos van a mandar el hacha y nos van a cortar. Y eso significa la muerte de nuestro alma, de todo lo demás, si no producimos frutos. Entonces tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, hay que hacer tenemos un grado de cumplimiento en todo esto de que tenemos que producir, porque si no nos quitan. Así es. Aquí está planteado eso así en la Escritura. Se ve claramente. No producimos frutos, quítalo. No sirve.
¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué está utilizando este espacio de tierra si no produce? Así es en nuestra vida. Si en nuestra vida no tenemos fruto, eso no puede suceder. Esto sale de una historia de Aikar, del siglo, eso lo hacen los comentaristas, del siglo V antes de Cristo, que el amo le dice al hijo de que no has producido ningún tipo de fruto, por lo tanto vamos a cortarte con el hacha y eliminarte, ¿no? De una vez. ¿Y qué dice el hijo? Pero no, trasplántame, ¿no? Mándame a otro lugar, o sea, donde yo pueda producir frutos. Puede ser, que a veces estamos en un lugar y no, por alguna razón no producimos, y si nos cambian, entonces sí producimos. De pronto en una iglesia no producimos nada, pero en la otra sí, ¿no? Son cosas que suceden. Pero el amo le dice lo siguiente: ¿pero qué vas a producir tú? Si has estado al lado del agua, junto al agua, y no has producido nada, y ahora estás pidiéndome que te cambie o te trasplante a otro lugar. Entonces le hace ese planteamiento en esta historia. Probablemente, como es una historia conocida en el ambiente, Jesús utiliza esta parábola y los que están ahí la reconocen en el sentido de que ven de que ya se ha hablado de este asunto. Pero el viñador le pide al Señor: dame un año más, ¿verdad? Para cuidarla y aplicarle abono, fertilizantes, para hacerle mejor lo que yo no había hecho antes. Ahora lo voy a hacer con esta higuera. Y si en un año no produce frutos, pasa el hacha. Le plantea eso. Así mismo en nuestras vidas nos dan un tiempo extra, ¿verdad? Para que nosotros rectifiquemos, ¿no? El viñador o el jardinero, el que está encargado, es como aquellos evangelistas, pastores y predicadores que están en la congregación predicando la palabra, ¿verdad? A las personas, para que las personas se conviertan. O sea, él está en eso. Entonces podremos ver que este viñador o este jardinero es parecido a lo que tenemos nosotros, los pastores que están predicando la palabra, que están tratando de que nos convertamos, que cambiemos de vida y todo lo demás. Entonces es increíble ver esta similitud en el sentido de que ahora el viñador va a cuidarla. Los pastores nos cuidan, los evangelistas nos hablan. Recordamos que nuestra conversión llega por oír ¿qué? El evangelio, escuchar el evangelio, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, que nos permitan también, esto también está ligado a un nuevo nacimiento, ¿no? Pero aquí estamos viendo que él pide, el jardinero, un año adicional, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuidar esta higuera y que esta higuera pueda producir frutos. ¿Qué pudieran ser esos frutos para adelantar un poquito? Sería santidad, sería sujetarnos a la palabra. ¿Cuáles serían esos frutos? Es muy interesante, ¿verdad? En ese sentido de ¿qué frutos dignos de qué? Del arrepentimiento. Hermano, estamos en momentos difíciles. Nos podemos ir mañana o en una semana, como ha pasado con muchos conocidos. De pronto nos enteramos y se va. ¿Y qué pasó? Nunca se me olvida el reverendo pastor Jairo Barque de La Chorrera, de la iglesia de La Chorrera, amigo mío desde que estaba yo en la primera iglesia bautista de Panamá. Fue algo increíble. Yo hablé con él. Yo creo que ya había dicho esto ya. Ese día, ese miércoles, como a las 10:25, hablé 2 minutos y medio. Y él me dice, yo le llamé porque no tenía contacto. Oye, ¿qué será de la vida? Y lo llamé, no estoy aquí, que tengo unos problemas con el azúcar, que
se me disparó a 400 y algo y estoy viéndome, ¿cómo va a ser? Y lo otro, y hablamos un ratito entrecortado y todo lo demás. Bueno, está bien, pues entonces me dice él, te llamo en la tarde para decirte cómo me fue. Esa tarde nunca llegó, murió 2 días después. Y ese es nuestro caminar aquí, ¿verdad? Hermano, tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto de alguna manera, justicia, amor al prójimo, obedecer la palabra, justicia. Hay una serie de frutos que tenemos que brindar y que nos demanda el Señor. Es una demanda, es un cumplimiento, es una exigencia, es una cuestión que hay que cumplir. Si nosotros no cumplimos con estos frutos dignos del arrepentimiento diferentes, nos van a cortar. No queremos nadie quiere que el Señor mande una hacha, ¿verdad?, para cortarnos nuestra vida. Esa era la intención de este mensaje de esta mañana, Señor. Hermanos, arrepentimiento, frutos. Hay que cambiar la ruta que llevamos, o que hemos llevado. Hay que volver, ¿verdad? La palabra griega quiere decir eso, cambio de mente, cambio de conducta. Cesar de hacer lo que está haciendo que es pecaminoso. Aborrecer, no quiero, no estoy de acuerdo. Lo que hacía antes ya no lo hago, no voy a hacer esta cuestión. Es digno de arrepentimiento. Podemos hablar de la gracia del Señor, pero el arrepentimiento está en todos lados. 2 elementos de nuestra conversión y de nuestro nuevo nacimiento y todo lo demás es el arrepentimiento y la fe. Oímos la palabra, abrimos nuestro corazón, nuestra vida al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado. Pero eso va a producir, ¿qué? Que nos arrepentimos, un arrepentimiento de algo que estaba haciendo mal. Podemos llorar amargamente o podemos ver el Salmo 51 que escribe el rey David después de haber cometido todo eso. Bueno, el tiempo es corto. No sabemos cuándo. Todas estas cosas, esto que ha pasado es inesperado. Ha cambiado todo. Ahora estamos hablando de la nueva normalidad. Yo no sé qué es eso de nueva normalidad ahora. Si vamos a andar 5 o 10 años con mascarilla o vamos a tener que andar con cascos o no sé, con cubos encima de plásticos para poder respirar y andar. Es terrible. Hermano, el Evangelio nos confronta. El Señor nos confronta. Así que hermanos, en sus casas, esta mañana, hay que examinarse y debemos dar fruto de alguna u otra forma. Porque el que dio la vida por nuestra salvación nos demanda fruto como hace la higuera estéril. No podemos ser una higuera estéril, no podemos ser un ser estéril. Tenemos que producir, tenemos que causar, tiene que salir algo, tenemos fruto, porque de lo contrario estamos inactivos. Entonces, la iglesia de la Bautista de la Boca es una iglesia que produce frutos. Oremos a Dios. Señor, esta mañana hemos expuesto tu mensaje al Señor. Hemos expuesto tu palabra, hemos puesto todo esto para que tengamos frutos dignos del arrepentimiento. En nuestros corazones cambiemos nuestra ruta, que cambiemos todo esto. La Iglesia Bautista, bendícela, pon tu manto sobre ella, sobre a sus miembros, todos sus líderes, sobre para que seamos personas dignas de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú, Señor, en nuestro corazón. Yo quiero menguar, Señor, para que crezcas tú. Quiero menguar, Señor, para que tú crezcas en mí. Esa sea nuestra oración. Yo quiero menguar.